Perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Confederación Española de la Abogacía Joven por la invitación en participar en esta sesión de formación continua que se suele hacer todos los lunes. Me honra en este caso poder contribuir con este espacio tan cuidado por parte de la Confederación, que como bien sabemos nos permite seguir creciendo y adaptándonos a las necesidades de una profesión tan compleja como la nuestra. Permítanme presentarme muy rápido. Soy Borja Solans Casas, el presidente de la Abogacía Joven de Lleida, y hoy me complace especialmente estar aquí para dar la bienvenida a una destacada profesional que nos acompañará en esta jornada. Es un honor presentaros a Tania Tejera Pereira. Ella es abogada y una experta en el campo de derecho deportivo, como vamos a ver a continuación. Permítame destacar algunos aspectos muy rápidos, no los he podido añadir todos, Tania, simplemente los más destacables de su formación y su trayectoria. Ella es licenciada en Derecho, es también diplomada en Criminología e Investigación Privada, tiene un máster de Derecho Deportivo, es mediadora deportiva y es una miembro activa de la Asociación Española de Derecho Deportivo. Por tanto, como vemos, es una excelente profesional, no solo comprometida, sino con una gran experiencia en el campo y en el derecho deportivo. Por tanto, estoy seguro y convencido de que sus conocimientos y su experiencia nos enriquecerán nuestra formación y nos aportarán grandes herramientas para trabajar en nuestro día a día. Por lo tanto, gracias a todos por vuestra asistencia hoy y sin más preámbulos, Tania, te dejo el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Reitero también las gracias a la Confederación Española de la Abogacía Joven, no solo por esta formación continua, sino por esta oportunidad de poderles impartir este curso de Derecho Deportivo. Bueno, antes de empezar, sí que les quería decir que ojalá, pero no va a dar tiempo a profundizar en todo, absolutamente en todo. Entonces, bueno, les voy a explicar brevemente una introducción. Déjenme un segundito para poderles aquí reflejar todo. Y así puedo explicarles todo con más calma. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar de la importancia del derecho deportivo en la industria del fútbol. Va a ser bastante amplio, voy a pasar por encima, pero creo que es importante hacerles un mapa general. Me iba a presentar, a decirles quién soy, pero sinceramente me han presentado mejor mi compañero. Algunos me conocerán por redes sociales. Tengo un perfil en el que promulgo contenido jurídico gratuito no solo para captar clientes, sino también para compañeros que se interesen por el derecho deportivo, y otros habrán visto el curso a través de los colegios de abogados. Así que no voy a extenderme en esta parte y vamos al curso en sí, que espero que les guste. El primer apartado lo he dividido en 5 porque creo que esto va a responder a todas las preguntas de qué es el derecho deportivo, a qué se dedica un abogado de derecho deportivo, cuáles son las funciones principales. Entonces, para empezar, creo que es fundamental hacer una introducción de las principales instituciones del fútbol. Luego miraremos la figura del abogado deportivo respecto a los clubes. Después la relación del abogado de derecho deportivo con jugadores y agentes, y la relación con las ligas profesionales también y con las federaciones. Lo he dividido en estos apartados. Empezando con la introducción, ¿qué es el derecho deportivo? Pues, evidentemente sabrán, es una rama del derecho bastante transversal que estructura y regula las actividades relacionadas con el deporte. Se ocupa de los aspectos legales que afectan a los deportistas, a los clubes, a las federaciones, a las ligas, a los patrocinadores y a otras entidades vinculadas en el ámbito deportivo, como ven, a todo lo que es la práctica del deporte. Abarcan cuestiones como la contratación de deportistas, los derechos de imagen, la organización de competiciones, el dopaje, la resolución de conflictos, los derechos laborales de los atletas y la normativa fiscal y tributaria que afecta al deporte, entre otras. Es innumerable los asuntos que se pueden tratar. También involucra la interacción con otras ramas del derecho, por eso les decía que es una especialidad bastante transversal y que yo como abogada recomiendo que si te vas a dedicar a derecho deportivo, te apoyes en compañeros especializados en esas ramas concretas, es decir, en derecho mercantil, en derecho penal, en derecho civil, en derecho laboral, en derecho administrativo. Vamos a tocarlas todas, por lo tanto, aunque estudies derecho deportivo, tienes que especializarte y apoyarte además en compañeros de estas ramas.
Además tiene su propio marco normativo que incluye tanto legislación nacional, como veremos, como regulaciones internacionales. Por ejemplo, las establecidas por organismos como el COI, Comité Olímpico Internacional, la FIFA o la UEFA, que veremos ahora a continuación. Y bueno, al final el derecho deportivo es un campo que ha ganado mucha importancia porque ha crecido mucho. Dense cuenta que el fútbol, que es de donde me voy a centrar, porque es donde yo me he especializado en concreto, me he especializado dentro de la especialidad, el fútbol, la industria deportiva del fútbol ha crecido muchísimo en los últimos 100 años. Ya ni decirles en los últimos 20 y ya ni decirles en los últimos 5, donde podrán ver que muchas universidades ya están impartiendo este máster de Derecho Deportivo dada la alta demanda. Ahora vamos a entrar en las principales instituciones del fútbol. Vamos a pasar por encima, que ya les digo que lo diré al final, en cada una de ellas daría para un curso concreto, pero vamos a repasarlas todas para que hagan un marco general y sepan la importancia de cada una de ellas. Además les pondré algunos ejemplos que seguramente si siguen el fútbol lo conocerán. Hablaremos de la FIFA, de FIFPro, de la World League Forum, de ECA y de FPROFA. Como les digo, para entender la importancia del derecho deportivo debemos hacer un breve repaso de estas instituciones y por ende de la relación de los abogados con todas ellas. La FIFA es la institución que gobierna las federaciones a nivel global, es decir, cuenta con 211 federaciones nacionales afiliadas. Se fundó en París el 21 de mayo de 1904 y tiene la sede en Zúrich. Está registrada en el cantón de Zúrich como una empresa privada. Ahora verán las complejidades de que sea una empresa privada y que esté registrada en Zúrich. Ya les digo, esto daría para un curso completo solo de FIFA. Los objetivos: mejorar el fútbol y promoverlo, organizar competiciones propias, acuérdense del que lo hablaremos del caso de la Superliga, elaborar reglamentos, regula el fútbol sala, el fútbol y el fútbol playa, y revisar la integridad de las competiciones. Los idiomas oficiales inicialmente eran el inglés, el español, el francés y el alemán, y desde junio de 2022, mediante una circular, se amplió y se incorporó el árabe, el portugués y el ruso. El inglés prevalece sobre las demás en caso de conflicto, por ser el idioma universal. Esas 211 federaciones que les comentaba se integran dentro luego de 6, depende de su ubicación por continente, ¿no? Está la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, la AFC, la Asian Football Confederation, la UEFA, que es la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, que es la que nos afecta y que es la que más oirán, CAF, Confederación Africana de Fútbol, CONCACAF, Confederación Norteamericana de Fútbol, y la OFC, la Confederación de Fútbol de Oceanía. Importantísimo, saber la división. Hay mucha gente que confunde UEFA con FIFA, no sabe cuáles son luego las federaciones de Norteamérica o de Sudamérica. Es importantísimo hacer este mapa, ¿vale? Está compuesto por el Congreso, que es el órgano legislativo supremo de la FIFA, el Consejo, que es el órgano estratégico y supervisor, la Secretaría, que es el órgano ejecutivo, operativo y administrativo, las comisiones permanentes y especiales, que asesoran asistir al Consejo y a la Secretaría General del cumplimiento de sus deberes, los órganos judiciales, importante, que está la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Ética y la Comisión de Apelación, y luego el Tribunal del Fútbol, que lo compone la Cámara de Resolución de Disputas, la Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de Agentes. Esas resoluciones, evidentemente, lo intuirán como abogados que somos, no son, son recurribles, evidentemente, y están hechas por una asociación que es como una empresa privada. Por lo tanto, todas esas resoluciones dictadas por estos tribunales, sobre todo los judiciales que he mencionado, se pueden apelar ante el TAS. Otro tema que daría para un curso completo, el Tribunal Arbitral del Deporte. De hecho, es muy interesante que se pudiera dar en futuras formaciones. Luego hablaremos, vamos a entrar en FIFPro, que es el que representa a más de 65.000 futbolistas profesionales, el sindicato de sindicatos. Está compuesto por 66 sindicatos nacionales. ¿Y qué objetivos tiene? Pues ser la voz de los y las futbolistas, representar a nivel mundial de manera sindical a todos esos futbolistas, está relacionado con los derechos humanos, protege la diversidad, la igualdad y la inclusión, y protege al jugador ante deficiencias del mercado. Y por ello tienen presencia en los órganos negociadores de la FIFA, fundamental. Yo a título personal, como abogada que tiene un despacho privado, asesoro un sindicato aquí a nivel nacional
y es fundamental que esos sindicatos estén compuestos por abogados especializados. Yo, por ejemplo, acabamos de firmar el preacuerdo del convenio colectivo de fútbol femenino y toda esa parte legal es fundamental que esté siempre hecha por un abogado especializado en derecho deportivo y en derecho laboral. Ahora vamos a hablar de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos. Representa a 41 clubes, a todos los clubes europeos, y es un órgano individual e independiente. Se creó en 2008 y ahora les va a sonar un poquito porque surgió del G14, de los grandes clubes, el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Milan, el Inter de Milán, el Liverpool, el Manchester United, el Bayern, el Borussia, el PSG, el Olympique de Lyon, el Ajax, el PSV y el Porto. Surgió para protegerse ante los mandatos de la UEFA y de la FIFA ante las sesiones obligatorias de jugadores a las selecciones nacionales. ¿Qué ha pasado? Que les sonará seguramente el tema del virus FIFA, este calendario tan exigente en el que los jugadores van a las selecciones y luego vienen lesionados. Al final los jugadores están pagados, la nómina se la pagan los clubes y formados por los clubes, por lo tanto ellos preparan a los jugadores, los ceden a las selecciones y a veces vienen lesionados, a veces vienen con demasiada carga de trabajo y no pueden jugar con el club. Para ello se creó esta asociación. Los objetivos, pues planes de compromiso de pago de FIFA y UEFA por los jugadores seleccionados en los campeonatos de Europa y en los campeonatos del mundo, una firma de memorandos de entendimiento para contribuir a un mejor equilibrio entre el fútbol nacional y los clubes, mejoras en la planificación del calendario internacional, y quería hacerles un inciso en base, seguramente lo han visto, el tema del virus FIFA. Hace nada, el 14 de octubre, se presentó por parte de FIFPro y de Europa League una denuncia ante la Comisión Europea por ese calendario tan exigente que hay ahora mismo, ¿vale? Por esa imposición del calendario. Vean la importancia del derecho deportivo en el desarrollo del fútbol, o sea, es siempre a diario. Un programa de compensación a los clubes en el supuesto de que el jugador resulte lesionado, como les comenté, y la inclusión de representantes de la ECA en la junta directiva del Comité de Juegos de la UEFA y también en el Consejo de Desarrollo del Fútbol de la UEFA. La World Leagues es la representante de ligas, 41 miembros tiene. Su misión, representar a las ligas de fútbol profesional y fomentar la cooperación entre ellas. Los objetivos, la gobernanza del fútbol, las reglas del juego, la integridad del juego, los calendarios internacionales que tan comentados están siendo en este curso, la regulación de las transferencias y la regulación de los agentes intermediarios. PROFA, que es la Asociación de Agentes a nivel internacional. Del tema de agente FIFA también daría para un curso completo y de varias sesiones porque es nuevo el reglamento de agente FIFA, se modificó bastante el anterior, hay una serie de cláusulas de limitación de honorarios que están en suspensión y para ser agente FIFA tienes que superar un examen. Por ello ya les digo que esto sería un tema aparte, pero bueno, quería que supieran que también hay una asociación de agentes a nivel internacional en la que se dan cobertura, apoyo, dan acceso a información, tienen derecho a voto en la Asamblea General Anual y acceso a una red de agentes. Por último, una nueva unión de clubes europeos que nació el 24 de abril como una nueva organización complementaria que tiene como objetivo representar a los pequeños y medianos equipos. Les dije que la primera, la ECA, es para los surgió del G14, intuirán que los equipos de más nivel son los que la componen, aunque están todos, pueden integrarla todos, pero claro, se ha creado una nueva de pequeños y medianos equipos profesionales para tener más peso frente a estos clubes que acumulan más dinero y títulos. Como ven, este es el repaso mega genérico, que ya podíamos haber entrado mucho más en cada uno de los puntos, pero que quería hacer para que pudieran situarse en las funciones de un abogado de derecho deportivo, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la figura del abogado de derecho deportivo respecto a los clubes. ¿Qué funciones tienen? ¿Qué cometidos tienen? ¿Cómo se suele componer el equipo jurídico de los clubes? La relación entre los abogados especializados en derecho deportivo y los clubes o sociedades anónimas deportivas, que también daría para un curso solo el tema de las SADs, es fundamental para el correcto funcionamiento legal, financiero y deportivo de las entidades. Nosotros, los profesionales, actuamos como puente entre las normativas legales y las necesidades específicas de los clubes, asegurando que sus operaciones se desarrollen conforme a los reglamentos deportivos. Primer punto en el que solemos trabajar,
Yo les diré que este no es mi parte, bueno, al final los abogados, cada uno elige su rumbo. Normalmente los abogados que componen los clubes trabajan solo para el club, pero les voy a decir los cometidos principales, ¿vale? La asesoría en contratación y derechos laborales. Los abogados asesoramos en la contratación de jugadores, de técnicos y otros empleados, cuidando aspectos como la duración de los contratos, cláusulas de rescisión, derechos de imagen y otros temas laborales. La importancia, estas negociaciones deben cumplir con la normativa deportiva y laboral, evitando conflictos legales y asegurando la continuidad del talento en el equipo. Eso es muy importante porque no solo estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de jugadores que pueden llegar a ser ídolos y que tienen luego una repercusión en la afición y también en la venta de camisetas y en el llenar estadios. O sea, no estamos hablando de un simple trabajador. Tienen una serie de consecuencias el hecho de no cuidar bien a los jugadores o de negociar mal un contrato y que haya una salida prematura de un jugador. El segundo cometido es el cumplimiento regulatorio y normativo. Los abogados que componen los equipos jurídicos de los clubes velan por el cumplimiento de la normativa de las federaciones deportivas, también de la FIFA, de la UEFA, de la Liga, y así como de normativas financieras y de control económico, el fair play financiero. Ya lo veremos muy por encima, daría también para un curso específico, pero son cosas que deben cumplir los clubes. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de estas normativas puede llevar a sanciones económicas, pérdida de puntos en las competiciones o incluso la exclusión de torneos, por lo que el abogado se juega muchas cosas, evitar sanciones y cumplir con los estándares del equipo. Defensa además en litigios y procedimientos arbitrales. Los abogados representamos a los clubes y sociedades anónimas deportivas en asuntos relacionados con contratos. Imagínense una reclamación de salario, una diferencia salarial que se eleva al TAS. Pues ahí irían los abogados de derecho deportivo que componen los clubes, ¿vale? Derechos de imagen también, traspasos y conflictos ante órganos jurisdiccionales y arbitrales. ¿Qué hacemos? Defender los intereses del club, primero para minimizar las pérdidas económicas y preservar la imagen, además de resolver conflictos de manera efectiva y justa. Como verán, yo siempre lo digo, aunque crean que el derecho deportivo no sea tan complejo, yo sí lo considero porque hay muchísima normativa, hay mucha injerencia de derecho público en el derecho deportivo. También se mueven cifras muy grandes, entonces la responsabilidad que tiene el abogado en ese tipo de operaciones es muy alta. Otro punto que tenemos que gestionar los abogados de derecho deportivo en un club son los derechos de imagen y marketing deportivo. Asesoramos sobre el uso y la comercialización de la imagen de los jugadores y del propio club en acuerdos publicitarios, patrocinio y licencias de merchandising. Esa correcta gestión de los derechos puede representar ingresos significativos para el club, además de proteger la imagen de los jugadores y de la entidad. No es, por ejemplo, recomendable que un jugador sea imagen, título personal de una bebida alcohólica, por ejemplo, porque puede ir en contra de la imagen del club. Todas esas cosas se tienen que revisar y tienen que ir en consonancia el club con el contrato del jugador. La asesoría en inversiones y financiación. Los abogados intervienen en la estructuración e inversiones del club, incluyendo adquisiciones, préstamos, estructuración de capital. Es importante porque al ser también entidades con fines económicos dependen de una estructura financiera sólida. Ese asesoramiento jurídico es clave para garantizar que las inversiones sean seguras y se realicen conforme a la legislación, tanto vigente como de la FIFA, lo que les comentaba del fair play financiero. Hay un límite, por eso digo que el fair play financiero daría para un curso concreto, se ha ido limitando la capacidad de endeudamiento de los clubes. Y eso repercute directamente en el mercado de fichajes, por ejemplo. Eso le ha pasado al Fútbol Club Barcelona en este último mercado. Asesoramiento en extranjería y permisos de trabajo. Por eso les digo que es fundamental que te rodees de un equipo muy potente, de muchas especialidades, porque los abogados al final tenemos que ayudar a obtener permisos de trabajo y visados para los jugadores y técnicos. Y es un aspecto esencial para facilitar esa incorporación inmediata, porque normalmente ustedes verán cómo son los fichajes, pero son de manera inmediata, 24 48 horas, y tenemos que hacerlo bien para que el talento internacional se incorpore sin demora y sin inconvenientes legales a futuro. Protección de la propiedad intelectual. Protegemos los derechos de la propiedad intelectual del club, incluyendo el logotipo, nombre y elementos de marca. Al final, recuerden que sigan el fútbol, entiendo que la mayoría de los que estáis aquí, si les gusta el derecho deportivo, algo les gustará el fútbol, y más que este curso era específico de fútbol, y los mayores ingresos del fútbol vienen del ticketing,
del patrocinio y de los derechos televisivos. Entonces, es muy importante proteger todos esos elementos de la marca del club. Son esenciales, no solo por eso que les digo de los ingresos, sino por el valor de mercado y el marketing en general. Estrategias de compliance y buen gobierno corporativo son fundamentales, son obligatorias. Hay gente que, normalmente en los equipos, el abogado que se dedica a compliance es única y exclusivamente experto en compliance y solo se dedica a eso y además lo suelen externalizar. Implementan programas de compliance para asegurar la transparencia, evitar el fraude y fomentar el buen gobierno dentro de las SATs. ¿Y eso qué genera? Pues una imagen fuerte del equipo, mejor reputación, y eso les permite tener una relación de confianza con los inversores, con los patrocinadores y con los aficionados, que al final son el sustento de cada club. Vamos ahora a la relación de los abogados con jugadores y agentes. Yo, en mi caso, esta es mi parte, ¿vale? Y ya les he dicho que yo tengo un despacho de derecho deportivo privado en el que asesoro a un sindicato de manera externa, no soy empleada, soy de manera externa, le asesoro en ciertas cosas, en este caso fue en el convenio colectivo de fútbol femenino, que estamos en ello, en otras cosas de reclamaciones de cantidad, por ejemplo, ante los clubes, federaciones, etcétera. Y normalmente, como soy abogada privada, la mayor parte de mis clientes vienen de un representante que trae a su jugador, ¿vale? Entonces, esta relación es la que les podré decir yo con más intensidad porque es la que yo vivo a diario, ¿vale? Y la que creo que es muy importante por varios motivos que veremos, porque normalmente, aunque se está profesionalizando el sector, se está concienciando más, hay mayor demanda, no se utiliza la figura del abogado de derecho deportivo de una manera preventiva, sino para resolver un problema ya existente. Entonces, si contaran con el abogado de derecho deportivo para realizar el contrato de manera inicial, para velar por la imagen del jugador desde el principio de su carrera, que puede ser a los 16, 17 años, estaríamos ante otros escenarios. Pero bueno, les voy a ir punto por punto y les iré explicando. Este vínculo entre el abogado de derecho deportivo y los agentes y jugadores es crucial porque protege los intereses de los deportistas en toda su carrera profesional. Es fundamental para resolver conflictos, así como para optimizar esa carrera que es tan cortita, como veremos. Uno, vamos a entrar en la relación con los jugadores, ¿vale? Luego hablaremos con la relación con los agentes. En la relación con los jugadores, nuestra función principal sería la asesoría y negociación de contratos. Asesoramos tanto a los jugadores como a los agentes en esa negociación y redacción de los contratos laborales, de patrocinio, de imagen y de representación. Yo distingo siempre el contrato con el club, en el que se regulan varios aspectos. Les digo, las condiciones laborales, suelen meter a veces el patrocinio dentro o fuera, y luego el otro contrato que es el de representación con el agente, ¿vale? Que además tiene que cumplir una serie de requisitos de la normativa FIFA, que ya les digo, os daría por un tema aparte y no puedo entrar. Nos encargamos también de revisar las cláusulas contractuales para asegurar que sean justas y legales. La importancia de un contrato bien negociado y adaptado a las necesidades del jugador puede mejorar sus condiciones laborales y económicas, pero de manera exponencial. Parece tontería, pero hay gente que negocia en bruto, en neto, y la diferencia, ya lo sabemos todos, es fundamental. Y claro, al no entender la diferencia entre bruto y neto, por no contar con un abogado especializado, pues le acarrea pérdidas económicas. También evitamos que se pongan cláusulas abusivas, como por ejemplo una cláusula de rescisión muy, muy alta, cuando se pediría la nulidad evidentemente vía judicial, pero sabemos que la vida de un deportista profesional es hasta los 35, 40 horas que se cuidan más, y los tiempos ahora mismo no son para estar perdiéndonos en el juzgado. Lo suyo es negociarlo antes y revisarlo antes. Luego hablamos del tema de los derechos de imagen y publicidad. Nosotros ayudamos a los jugadores a proteger esos derechos de imagen negociando acuerdos de patrocinio, publicidad y merchandising, defendiendo estos derechos frente a terceros que intentan explotarlos sin su autorización. Hay supuestos, sobre todo en fútbol menos profesional o fútbol profesional reciente, no poner ejemplos claros, en los que ceden los derechos de imagen dentro del salario al club. Claro, tú no sabes la repercusión que vas a tener a lo mejor dentro de 2 años. A lo mejor tú entras ahora, viene Lamine Yamal, entras ahora y el valor que tienes tú de mercado
no es el mismo. Si tú lo cedes durante toda la vigencia del contrato y al año ya eres exponencialmente más famoso, hacen una serie en Netflix, ahora es muy común, y esos derechos están incluidos en el salario, pues si no lo has negociado bien, las has liado. Entonces, esto es fundamental, por eso creo que la prevención legal debería ser la tónica, pero no lo es, entonces es muy importante pues eso, que en la fase de negociación cuentes con abogado. Ese derecho es uno de los activos más valiosos de los jugadores, además de que el derecho a la imagen es un derecho fundamental, goza y necesita una necesaria protección, ¿vale? Y una gestión que asegura al jugador que esa explotación de su imagen sea legal. Gestión de conflictos laborales y disciplinarios. Podría poner varios supuestos, ahora les pondré un ejemplo, pero los abogados intervenimos en conflictos laborales entre los jugadores y los clubes, así como en procedimientos disciplinarios, en caso de sanciones impuestas por las federaciones o ligas. Les voy a hablar del caso Canales, por ejemplo, que fue hace 2 años. Él hizo unas declaraciones al finalizar el partido, en el que, como digo yo, con el calentón del partido, salió, le pusieron el micrófono y dijo que, bueno, que el árbitro le había expulsado de manera premeditada y que además en el partido de ida también. Eso le conllevó una expulsión de 2 partidos. ¿Y qué hizo? Pues con su abogada, que es una excelente abogada, consiguió que se le retirara esa sanción, ¿vale? No cumplir con una serie de requisitos. No podemos entrar, pues si no les explico esa sentencia y nos pegaríamos 1 hora tranquilamente, pero para eso estamos los abogados, ¿vale? También, no solo para negociar contratos, sino para recurrir todas esas sanciones disciplinarias. ¿Qué importancia tiene nuestra gestión? Pues garantizamos el respeto de los derechos del jugador y de cualquier sanción o medida disciplinaria que se ajuste a los reglamentos y a la normativa aplicable, ¿vale? Lo que protege su carrera. La asesoría fiscal y financiera. En mi caso, como ya les decía, yo cuento con un equipo experto en cada materia. En fiscal, sobre todo, tengo unos expertos fiscales que asesoran a mis clientes. Es fundamental, porque van casi de la mano, que expertos fiscales ofrezcan asesoramiento en materia de impuestos y planificación financiera y estructuras fiscales adecuadas a estos deportistas, porque tienen unos ingresos muy elevados y unas situaciones fiscales complejas, ¿vale? Tengan en cuenta que casi el 50% se va en impuestos. Sí, dirán, cobran muchísimo, son cantidades, sí, estamos hablando de X jugadores contados con una, vamos, con una mano no, pero sí que son X jugadores, no es la tónica general, no todos cobran esa millonada, y si no está bien gestionado, tengan en cuenta que con 35 ya no están normalmente jugando a esos niveles y con esos sueldos. Si no tienen una buena planificación, pues muy probablemente no acaben bien. Hay un dato de que el 60% de los jugadores profesionales en la Premier no acaban bien o acaban arruinados, ¿vale? Entonces es muy importante que en esta etapa activa tengan ese asesoramiento fiscal y financiero, porque esa correcta planificación evita problemas con las autoridades tributarias, aseguran a los jugadores que cumplen con sus obligaciones fiscales y además optimizan sus ingresos. Resolución de conflictos internacionales y transferencia. Volvemos a hablar del TAS. Los abogados de derecho deportivo intervenimos en estas transferencias internacionales asegurando que se respete el reglamento de la FIFA y otras federaciones. En caso de conflicto entre clubes de distintos países, representamos también a los jugadores ante el TAS, ¿vale? Ante el Tribunal Deportivo. La importancia o una transferencia mal gestionada puede truncar la carrera de un jugador directamente, mientras que una defensa eficaz, un conflicto internacional, puede salvar sus derechos contractuales y además proteger su futuro. El asesoramiento en la carrera y gestión de transiciones. Una de mis luchas como abogada de derecho deportivo es la transición laboral de los deportistas profesionales. ¿Por qué? Porque todo lo tienen alrededor mientras están en activo, pero cuando se van a retirar, la soledad es bastante generalizada. Muchos atletas me comentan que cuando se apagan los focos, se ven solos, no tienen asesoramiento. Creo que es fundamental que durante la carrera y una vez se retiran, tengan un buen asesoramiento. Podemos actuar como asesores estratégicos en la carrera del jugador, ayudándolos a tomar decisiones en activo de cambios de club, ya cuando está en la fase final de planificación de la retirada y de posibles transiciones hacia otros roles en el deporte.
en el deporte que practica, en el fútbol. Ejemplo, entrenador, ser abogado de derecho deportivo, prepararse para agente FIFA, todo eso, esa transición tiene que ser durante, porque el salto es brutal. La importancia, pues aseguramos que el jugador tenga un respaldo profesional y legal en decisiones de gran impacto para su vida profesional como para su economía futura. Y ahora vamos a la relación con los agentes. Yo siempre digo, siempre me preguntan que si soy agente FIFA, me llegan muchísimos mensajes diciéndome, oye, me gustaría que me representaras, me gustaría que me colocaras en un equipo, y yo les digo, no soy agente. Es muy distinto ser abogado de derecho deportivo a ser agente, ¿vale? La función, yo creo que deberíamos ir de la mano, es que los agentes nos apoyemos, ¿vale? Ellos se encargan de la representación comercial, tienen esos contactos, esa representación, como les digo, comercial y de imagen de los jugadores, mientras que nosotros somos el respaldo legal de todas sus negociaciones o acuerdos, ¿vale? Asegurando que se cumplan todas las regulaciones, protegiendo al jugador y también a la gente. La colaboración entre ambos, como les digo, proporciona una estructura de apoyo al jugador brutal, cubriendo todo. Ellos desentendiéndose y dedicándose a lo que tienen que hacer, que es jugar a fútbol, y nosotros apoyando a la gente en sus decisiones y asesorándoles. Ahora vamos a hablar de la relación con las ligas profesionales. Como les dije, normalmente los clubes tienen su equipo jurídico, luego la relación agente-jugadores suelen ser abogados de derecho deportivo con su despacho privado, como es mi caso, y luego nos vamos a la relación con las ligas profesionales, ¿vale? En España hay dos ligas, la liga masculina y la liga femenina. La liga en sí, que es primera y segunda antiguamente, que es la Liga Hypermotion, y luego la Liga F, que es solo una, ¿vale? La relación de los abogados de derecho deportivo en estas ligas es clave para distintos aspectos, ¿vale? No solo, no se centra tanto como los clubes de la estructura interna, sino de proteger al resto de clubes. Las ligas al final tienen una serie de clubes asociados que son los que protegen, ¿vale? Funciones principales: regulación y cumplimiento normativo. Los abogados asesoran a las ligas para que cumplan esas normativas nacionales e internacionales, deportivas, de conducta, antidopaje y políticas de integridad en el deporte. Por ejemplo, hace una semana tuvimos una jornada de formación ante el aumento, mejor dicho, ante el aumento de denuncias, realmente, no aumento de episodios, por suerte, de episodios racistas. Pues la liga hizo una jornada para implementar políticas de integridad contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, ¿vale? Entonces, esa es su función, que la competición sea honesta, que no se incumplan normas de conducta, no haya dopaje, etcétera, ¿vale? La negociación también de contratos, es verdad que revisan un poco de manera externa los contratos, pero no es tanto como la parte entre clubes y jugadores o entre equipos privados, ¿vale? La resolución de disputas: actúan como mediadores, representantes legales en disputas entre clubes, jugadores y las ligas. Esto puede involucrar temas contractuales, de sanciones disciplinarias y conflictos de competencia, ¿vale? ¿Qué ha hecho la liga? Pues ser parte de esta denuncia por el calendario deportivo, ¿vale? Es muy importante. Derechos de propiedad intelectual y comercialización, también ellos tienen pues los derechos de televisión, tienen todo este tipo de activos valiosos que regula la comercialización, ¿vale? De la marca de la liga, la licencia de productos y la venta de derechos de imagen. Luego, gestión de riesgo y responsabilidad civil. Ayudan a las ligas a identificar y mitigar riesgos legales, incluidos aquellos relacionados con la seguridad en eventos deportivos, fundamental. Tienen una colaboración directa con la Policía Nacional para que cada partido se desarrolle con protección, ¿vale? Regulación financiera y fair play financiero. La liga vela por el cumplimiento de ese fair play financiero. Revisa que los clubes no se sobreendeuden, asesoran para que tengan sostenibilidad económica y la competición, ¿vale? También temas de extranjería y movilidad internacional, en el contexto globalizado del deporte, que lo conocemos todos, los abogados de derecho deportivo tenemos que asesorar sus permisos y visados. La liga, por ejemplo, tiene presencia en Estados Unidos, tiene presencia en Asia, tiene presencia en gran parte del mundo, una liga referente, y toda esa parte la tiene que gestionar el equipo jurídico.
prevención de manipulación de competiciones. Trabajamos, pues los abogados de todas maneras de manera privada también, trabajan con las ligas para desarrollar e implementar políticas para evitar y sancionar la manipulación de los resultados y otras prácticas que atenten contra la integridad de la competición, ¿vale? Eso está regulado también por la Federación Española, como veremos, pero la liga tiene que velar porque haya ningún tipo de amaño de partido, hacer un seguimiento exhaustivo en ese sentido. Protección de datos y privacidad. Con el incremento del uso de la tecnología en los deportes, como el análisis de rendimiento, los abogados tenemos que garantizar que las ligas cumplan con esas leyes de protección de datos y privacidad en la recolección, almacenamiento y uso de datos personales de los jugadores. Esos chalecos que utilizan para entrenar y ver toda la biometría, una de las cosas que se tienen que proteger, el Big Data. Vamos ahora, por último, a la relación con las federaciones. La federación controla las competiciones de primera red para abajo, ¿vale? Entonces, es importante que sepamos un poco la estructura de quién regula qué. Es decir, primera y segunda división, la liga, primera división femenina, Liga F, y la Federación Española regula desde primera red para abajo todas las competiciones, ¿vale? Y la Federación Española tiene a su vez federaciones autonómicas y federaciones provinciales y en el caso de Canarias, federaciones interinsulares. Por eso, la estructura normalmente de la asesoría jurídica de las federaciones del ámbito provincial hasta nacional suele incluir abogados de derecho deportivo dentro de cada federación, no suelen ser abogados externos como es mi caso, ¿vale? Pero se los explico cuáles son las principales funciones. Se contratan para garantizar el cumplimiento de las normativas deportivas de reglamentos internos y regulaciones que afectan a jugadores, entrenadores, clubes y otros actores del fútbol, ¿vale? Vamos a detallar ahora qué funciones tienen los abogados de derecho deportivo dentro de la Federación Española de Fútbol. En el área jurídica de la red, cuenta con un departamento estructurado, ¿vale? Que abarca distintas áreas del derecho deportivo. La responsabilidad principal es asesorar en temas legales relacionados con la selección nacional, masculina, femenina, sub-21, todas, competiciones nacionales e internacionales, las competiciones, como les digo, de primera red para abajo, y la regulación de transferencias, sanciones disciplinarias y aspectos contractuales. Las federaciones autonómicas de fútbol. Cada federación autonómica, como la Federación Catalana de Fútbol, la Federación Madrileña de Fútbol, entre otras, cuenta con su propio departamento jurídico o equipos de abogados especializados en la materia. Los abogados del área de disciplina y regulatoria, estos abogados se encargan de los aspectos disciplinarios, regulación de competiciones autonómicas y asesoría legal a clubes y jugadores de la comunidad autónoma. Y como función adicional, también se ocupan de tramitar licencias, transferencias y en casos de infracciones en el ámbito autonómico, ¿vale? Ya nos iríamos a las federaciones provinciales de fútbol. En algunas de las comunidades autónomas, esas federaciones provinciales también pueden contar con abogados, la mayoría sí, que colaboran directamente con la federación autonómica, tienen una colaboración directa. Esas funciones incluyen la tramitación de licencias, sanciones y apoyo legal en competiciones provinciales. Son equipos semiprofesionales. A menudo los abogados de las federaciones provinciales colaboran con las federaciones autonómicas en casos específicos que requieran coordinación. Funciones y responsabilidades comunes. La regulación de las competiciones. Garantizar que todas las competiciones se realicen conforme a la normativa vigente. Se dan unos plazos para publicar el calendario, todo. O sea, hay una coordinación completa en cada federación. Resolución de conflictos. Intentan mediar y resolver disputas de jugadores, entrenadores, clubes y otros actores del fútbol. Asesoría en contratos y transferencias también, brindar apoyo en temas contractuales y transferencias a jugadores, especialmente, como les digo, al tratarse de primera red para abajo, a nivel profesional, en algunas categorías, y a nivel semiprofesional. Y se encarga también del régimen disciplinario y sancionador. Se encargan de gestionar expedientes sancionadores en colaboración con los comités de disciplina deportiva. Teniendo en cuenta estas 5 apartados, que lo que he intentado es hacerles un mapa global, sí que les quería mencionar, para terminar, unos casos, por ejemplo, el tema de la Superliga, seguramente lo hayan visto. Es una liga que querían hacer de manera privada, paralela a la FIFA.
¿Qué pasó? Que la European Super League contactó con los principales equipos potentes y esa liga iba a salir adelante. UEFA amenazó con una serie de sanciones a los equipos que participaran en la Superliga y además, como es la Federación de Federaciones, además a los jugadores que jugaran partidos de ese tipo no podrían ir a la selección. Claro, muchos equipos se retiraron, no quisieron participar y se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronunció el año pasado, en diciembre, y dijo que había un abuso de la posición dominante. Después de esto, para que vean la importancia de cómo se organiza el fútbol, de cómo está cambiando, de la importancia del derecho deportivo, cómo puede cambiar las cosas, que muy probablemente cambie el panorama de este tipo de competiciones. Y después de la cuestión prejudicial, volvió al juzgado mercantil de aquí de Madrid y la magistrada considera que tanto FIFA como UEFA abusaron de su posición de dominio e impidieron la libre competencia en el mercado. Entonces, estamos en ese punto en el que no sabemos qué va a pasar, pero que si pasa, esta estructura de UEFA y de las competiciones va a cambiar por completo. Al final no deja de ser una empresa privada y esa es la mayor de las controversias. En cuanto al calendario deportivo, lo mismo. Aunque sean entidades privadas, sí es verdad que se ha unido ahora mismo FIFPro, una de las instituciones que les quiero poner aquí para repasar. FIFPro y Europa y la Liga, la Asociación de Ligas, se han unido para presentar una denuncia en la Comisión Europea. ¿Para qué? Para denunciar esa imposición del calendario. Dicho lo cual, creo que, aunque es una introducción de lo importante que es el derecho deportivo en la industria del fútbol, espero no haberles liado mucho, porque para poder hacer un repaso y que entendieran todo, tenía que pasar por cada una de las instituciones y luego ver cuáles son los cometidos de los abogados. Creo que es muy interesante ver todo el trabajo que hay detrás de un partido de fútbol. Con esto, si tienen alguna pregunta, ahora sé que los compañeros me iban a pasar las preguntas del chat y estoy aquí dispuesta a resolverles todas y espero no haberles, como digo, liado más de lo que tenían respecto al derecho deportivo aplicado al fútbol. Muchas gracias, Tania. A ustedes. Voy a proceder a decirte las preguntas. Mira, la primera que nos ha llegado nos dicen, ¿puedes ampliar un poco la información sobre las sanciones del fair play financiero? ¿Algún club al que se le haya aplicado recientemente? A ver, el tema del fair play financiero daría para un curso, ya les digo, completo. Tendríamos que avanzar en eso. Se ha ido reduciendo el porcentaje de endeudamiento. Hace 2 años, se lo digo de memoria, era un 70%. Ahora está casi en el 90%. No se puede endeudar a los clubes tanto. ¿Por qué? Porque hay equipos, por ejemplo, uno de los más endeudados es el Fútbol Club Barcelona. Recientemente, pues sí, recientemente el Fútbol Club Barcelona no pudo fichar porque no tenía, no podía endeudarse más, por ejemplo. Y si quieren, una de las próximas formaciones podría ser hablar del fair play financiero, que regula, cómo está gestionado. Además, en mis redes sociales, si quieren, tengo un post amplísimo que lo pueden ver de manera gratuita sobre el fair play financiero. Muchas gracias. Continúo. ¿Cómo afectará la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las diarrea en la libre circulación de los jugadores? Pues va a ser un asunto bastante importante. Yo también subí un post sobre este tema. También sería interesantísimo poderlo profundizar. Va a ser un caso como el caso Bosman. Me hubiera gustado subir esa sentencia, la del caso Bosman también, en los documentos adjuntos. Si quieren, también lo aportaré para que lo tengan. Y va a ser un cambio completo del mercado. ¿Dónde recomiendas hacer el máster en Derecho Deportivo? Bueno, esta es una pregunta bastante personal. Yo lo hice en la Universidad Internacional de La Rioja, me gustó muchísimo, pero en mi caso creo y recomiendo que sean máster presenciales, aprenden muchísimo más.
También es verdad que depende de cómo lo quieras enfocar, es decir, si quieres trabajar para la liga, hay un máster de la liga muy bueno, que además empieza en noviembre, que dura 6 meses y es específico de fútbol. El que yo hice era de Derecho Deportivo General y ahora estoy haciendo uno especializado, lo estoy terminando, de fútbol. Ya les digo, es un tema muy personal, pero sí que les recomiendo para ejercer dentro del Derecho Deportivo idiomas, fundamental, mínimo el inglés muy, muy elevado, y estar al día de todas las sentencias, de todas las noticias deportivas, y demás, y hacer un máster presencial, mi opinión, donde puedas hacer prácticas en un club o en un despacho especializado en derecho deportivo para que veas la realidad de la profesión. Nos trasladan una duda desde México y nos dicen lo siguiente, que los torneos que no son avalados por la FIFA, como el caso de las King Leagues o cualquiera similar a esto, que cuál es el mecanismo de defensa por parte de los jugadores y cuerpo técnico en caso de algún problema de incumplimiento del contrato. Hombre, evidentemente no se recurriría ante FIFA o un incumplimiento de contrato de la Kings League. Por ejemplo, la Kings League es entretenimiento. De momento no está dentro de no se ha considerado, no es fútbol 7 tampoco, no está dentro de una catalogación deportiva. No sé si me estoy explicando. No es un deporte en sí, es una competición de entretenimiento que está muy bien, y me imagino, no tengo clientes de la Kings League, pero evidentemente tendrán su contrato laboral y se protegerá pues de esa manera, demandando, serán contratos civiles o mercantiles que se defenderán en la vía jurisdiccional. Sé que recientemente, si es de México, sé que ahora mismo están abriendo mercado en Sudamérica, o sea que será lo que se atengan allí, pero aquí en España tendrán contratos privados y se defenderá si son empleados pues, por la jurisdicción social. La FIFA no les controla, evidentemente. Muchas gracias, Tania. Ya el resto de preguntas son mensajes de agradecimiento. Ha sido una jornada muy interesante y llegan muchos mensajes dando las gracias. Nada, gracias a ustedes. Y ya les digo, el caso de Arras, si quieren, como lo tengo publicado, pueden entrar a mi perfil, es gratuito, lo pueden ampliar. El caso Puzman también hizo una publicación y del tema de la Superliga también, o sea que, y del fair play financiero. Yo intento subir contenido jurídico gratuito al perfil de Instagram, pues para eso. Aparte que es un ejercicio propio de actualización de contenido de derecho deportivo, también para los compañeros que estén iniciándose en la profesión o que ya sean expertos, pues que tengan interés y lo puedan ver. Pues muchísimas gracias, Tania. A ustedes y muchas gracias por el seguimiento del curso. Que tengas un buen día. Igualmente, hasta luego.